Ok, entonces habíamos quedado en este punto, en el paso número 4. En la vista HTML del selector numérico, creamos un div que tenga la clase selector. ¿Listo? Habrá ahí un botón. Ahí está. Le decimos, le especificamos como contenido el valor a mostrar, el signo menos para significar que se reduce. Y le asociamos el evento click, que sería decrementar. Esa acción se reacciona a ese evento. Duplico esto, aquí sería incrementar. Y entre esos dos botones, aquí colocamos más, ya que es para aumentar, incrementar el valor. Creamos un div cuya clase sea valor y el valor que va a mostrar es lo que hay en actual en esa variable. Listo, es esta misma que acabo de resaltar. Creo que eso sería todo para este selector, selector numérico component.html. Ok, ahí podríamos especificar un commit. Vista del selector numérico. Numérico. Control Enter, Control P. Tareas rutinarias. Necesitamos definir estos estilos CSS. Para ello, abrimos el archivo CSS del selector numérico. Para el selector, para esa clase, el display va a ser inline flex. El margin 0.2 unidades relativas. Listo, ahí queda. Y tenemos otra clase que es el valor. Entonces el display será inline flex. Listo. El justify content será center. El align items center. El ancho será 3 unidades relativas. El alto igual para que quede cuadrado. El fondo, el background será así, como si fuera como un amarillo pálido. Y el font size, dejemos 2 unidades relativas. Para el botón, sencillamente cambiamos la altura, digamos, a 3 unidades relativas. Esas serían las clases, los estilos para los elementos del selector numérico. Reportemos los cambios en el repositorio. Estilos para los elementos integrales del selector numérico. Control Enter, Control P. Ok. Listo. Minimicemos esto y avanzamos. Ahora en el archivo app.component.html hacemos lo siguiente, pero antes de ir ahí, concentrémonos primero en la lógica. Primero en la lógica. Entonces abrimos el archivo appcomponent.ts, el archivo de TypeScript. Bien, vamos a tener una vista fija sobre un elemento hijo de appcomponent. Utilizamos viewChild. ViewChild se importa desde Angular Core. Aquí podemos ver que esa importación se incorporó de manera automática. A ese lo podríamos llamar selector numérico 1. Ok. Decimos que selector numérico 1 va a ser de tipo selector numérico component. Ok. Si está bien así. Esto lo podríamos duplicar y adaptamos acorde. Listo. Fijar selector, dice aquí. Entonces, fijar selector 1, fijar
selector numérico 1, tendríamos un valor, y decimos this.selector numérico 1.fijar. Pasamos como argumento lo que está en valor. Listo. Y ahora decimos fijar selector numérico, es básicamente esto, pero le adaptamos algunas pocas cosas más bien. Aquí sería 2 y aquí 2. Y creo que no hay nada más que hacer. Entonces, estas funciones cambian, digamos, el estado de los selectores. De selector numérico 1, de selector numérico 2. Volvamos a la vista. Ok, pero antes un commit que diga aquí referencias a las vistas hijo del componente selector numérico. Control Enter, Control P. Sigamos adelante. En la vista del componente padre de App Component, quitemos esto y ahora escribimos básicamente este código. Entonces, a ver, tenemos un div, ahí selector numérico, ese sería el primero, mínimo con 1, máximo con 10. Y este componente se va a referir a la variable selector numérico 1. Ok. Luego, aquí hacemos un salto de línea e incluimos 3 botones. Esto lo multiplicamos por 3. Esto será fijar en 1. Ok. Aquí hacemos un salto de línea. Esto sería fijar en 5. Otro salto de línea. Cada botón ocupará una línea diferente. Fijar en 10. Cada uno de estos botones tiene el evento clic. Cuando se haga clic en esos botones, vamos a decir fijar selector numérico 1. Vamos a dejar, vaya, así. Esto sería 5, 5 y esto sería 10. Generemos una regla horizontal, ok, y podríamos prácticamente replicar esto y adaptarlo para el segundo selector numérico. Entonces aquí decimos selector numérico 2 y adaptamos también estas partes. 2, creo que no es nada más. Bien, fijar selector numérico 2. Sencillamente que ellos tienen otros nombres de variables. Es eso lo que pasa ahí. Ya tenemos la clase AppComponent. Ahí se importa selector numérico, definir una propiedad llamada selector1 y mediante el decorador viewChild hacemos referencia a la variable definida en el template. O sea, esto que tenemos aquí, voy a resaltarlo, esto que tenemos aquí nos permite definir una variable selector numérico y relacionarla con el selector numérico que acabamos de crear aquí. Y observemos que ahora el método fijar se llama es dentro de la clase, no dentro del código HTML como ocurrió en el proyecto número 6, en el anterior. Es para ir analizando esas posibilidades o esas alternativas para intercambiar datos entre los componentes. Mediante las propiedades selector 1, selector 2, nosotros las llamamos selector numérico 1, selector numérico 2. Tenemos las referencias de las dos componentes hijas. Ok, podemos acceder a esos elementos. Voy a lanzar la aplicación, limpiamos esto aquí en Gserve y que abra la página, en la aplicación. Bien, voy a cerrar las vistas de los ejemplos anteriores y esperemos a que cargue.
Ok, nos ha rendido en este caso. Solo esperamos algunos segundos y ya casi queda lista. ¿Qué más debemos notar? Ahí se abre, cambia solamente la primera, ¿cierto? La segunda también se modifica acorde. Ahí está. Entonces vemos cómo desde un componente, desde el código TypeScript, también podemos manipular, hacer referencia a los hijos, a los view child, que están dentro de un componente padre. Eso es todo. Ahí está la aplicación. Otra habilidad que hemos aprendido. Reporto los cambios al repositorio. Variables de referencia a componentes hijos de una clase padre. Control Enter, Control P. Listo, ahí está. Ya continuaremos entonces en el siguiente video.